Perdón, el señor abogado secretario dará lectura de la cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta en esta sesión. Correo electrónico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por el cual confirma la asistencia del señor ministro, don Fernando Rabat, acompañado de Pilar Rasmún, jefa de la división jurídica, de la asesora del señor subsecretario de Justicia, doña Camila Muñoz, y del asesor del ministro, Sebastián Schmoller. Correo electrónico de Defensoría de la Niñez, confirmando la asistencia del señor Anuar Quesille, Vera, defensor, de la señora Katherine Llano Soto, abogada en seguimiento legislativo, y la señora Grace Schmidt, jefe de gabinete. Correo electrónico de Defensoría Nacional, confirmando la asistencia de forma presencial de la señora Verónica Encina, defensora nacional, acompañada de la jefa de comunicaciones, doña Andrea González, y don Leonardo Moreno Holman, asesor legislativo, que se conectará virtualmente a la sesión. Comunicación del Ministerio de Seguridad Pública, excusándose de no poder asistir a la sesión de hoy la señora ministra, por encontrarse en la sesión de la Comisión de Defensa del Senado, asiste en su representación, cosa que ella lo había solicitado a la comisión. La señora Ana Victoria Quintana, subsecretaria de Prevención de Delitos, y la acompaña don Francisco Saavedra, don Carlos Avendaño y don Diego Insulza. En gabinete de la Subsecretaría de Seguridad Pública se excusa la señora ministra de asistir y señala que se encuentra en reemplazo de la señora ministra también el subsecretario de Justicia, por lo tanto no pudo asistir, pero asiste la señora Ana Victoria Quintana, subsecretaria de Prevención de Delitos. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Les recuerdo, antes de dar la palabra, que tenemos los primeros 45 minutos dedicados a votar en particular y despachar el proyecto de ley que permite la votación dividida de las acusaciones constitucionales, su proyecto de ley diputado y la vaca. Después de los 45 minutos, que ojalá serán menos, ya que tenemos menos tiempo, si es que se puede, vamos a entrar en la discusión del proyecto de ley de las atenuantes, donde tenemos el compromiso de escuchar primero a quienes no escuchamos la semana pasada, que están presentes acá, la defensora pública, el defensor de la niñez en particular, y nos acompaña también la subsecretaria de Previsión del Delito, que fue invitada la vez pasada. Fue invitada. Ella con el subsecretario fue invitada y se votó a favor su invitación. La ministra nos comunicó que no podía venir ella y se aceptó que vinieran los subsecretarios. Por si acaso. Entiendo que alguien podía hacer el punto. Sobre la cuenta, entonces vamos a entrar derechamente en los primeros 45 minutos, que es otro, señora subsecretaria, otro punto, de manera que debemos proceder a votar en general, o ya lo tenemos votado en general. Solo en particular. Solo en particular, sí, entonces el proyecto que modifica la ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso, para permitir la votación dividida de las acusaciones constitucionales en los casos que indica. Sí. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Vamos votando. En el comparado podrán encontrar las indicaciones que se han presentado al proyecto de ley. La primera indicación de los diputados doña Constanza Juve y don Marcos Silavaca, que reemplaza el artículo único en que consiste este proyecto por el siguiente: modifícase la ley número 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, en el siguiente sentido. Agrégase su artículo 37 el siguiente inciso segundo nuevo: la acusación deberá contener a lo menos la individualización de quienes deducen la acusación. B. La individualización del acusado o los acusados. C. La relación circunstanciada del hecho o los hechos atribuidos y la explicación de cómo configura la causal o las causales de acusación constitucional en él o los capítulos acusatorios. D. El señalamiento de los medios de prueba. E. Las peticiones que solicitaren enunciadas de manera precisa y clara. Luego, esa es la indicación número 1, que, como ustedes ven, ¿cierto?, sustituye el artículo único completamente. Tenemos también una segunda propuesta sustitutiva de los diputados Jorge Guzmán y Francisco Rego. Sobre el mismo uno. Sobre el mismo, claro, exactamente, sustituye el texto propuesto del artículo único
Y señala lo siguiente: incorpórase en el artículo 37 de la ley 18.918 orgánica del Congreso Nacional los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto nuevos. La acusación deberá contener la indemnización de los diputados que deducen la acusación. B. La indemnización del acusado, la indemnización de la autoridad, autoridades acusadas. C. La relación circunstanciada de él o de los hechos en que se funda la acusación y la explicación de cómo configuran las causales constitucionales. D. El señalamiento de los medios de prueba o antecedentes que justificaran la formulación de la acusación. E. Las peticiones que se solicitaran enunciadas de manera precisa y clara. Además, hay dos incisos adicionales. Esos son los más cambiantes, ¿ves? Que dicen podrán deducirse en una misma acusación en un solo escrito respecto de una pluralidad de autoridades siempre que se funden los mismos hechos y en una misma causal constitucional. Si se tratara de la pluralidad de acusados por hechos distintos, aun cuando se invoque una misma causal, las acusaciones deberán deducirse separadamente en escritos independientes. El incumplimiento de uno más de los requisitos establecidos en este artículo dará lugar a que la acusación se tenga por no presentada. Esas son las primeras propuestas, señor presidente, en relación con el artículo 37. Perfecto, entonces vamos a votar la número 1, que es la, diputada Juve. Presidente, atendido que la indicación número 1 con la número 2 son bien similares, y la 4 con la 5 también, ¿sí? La 4 con la 5 también. Pero por lo menos la 1 con la 2 son muy similares, apuntan prácticamente lo mismo. Nos da un minuto de repente para que pudiéramos conversar la indicación y ver, para en el fondo no... Porque un texto de acuerdo. Sí, un texto conjunto, si en el fondo... Están los cuatro de acuerdo. Perdón, vamos a suspender, pero antes le vamos a dar la palabra a la diputada Giles. Presidente, antes de suspender, yo en la mañana no quise... Por favor, señor Guzmán, diputado Guzmán, por favor, que está haciendo uso de la palabra la diputada Giles. Pero mientras está hablando otro, hay que guardar silencio. Bueno, por favor, diputado. No, está bien. Yo voy a tratar de ser equitativo con todo igual porque está en su derecho la diputada. Muchas gracias, presidente. Presidente, en la mañana yo no quise intervenir respecto a esto, pero me gustaría saber cómo es exactamente el precepto para aceptar la petición que en este caso por su intermedio está haciendo la diputada Juve. Sí, Juve, perdón. Claro, si es una prerrogativa del presidente o más bien es algo que debe ser sometido a la unanimidad de la comisión, es una duda que tengo, presidente. Yo entiendo que es facultad del presidente, pues el presidente no puede suspender una sesión por algunos minutos. Supongo que hay una norma reglamentaria que lo señala, digamos, porque si no, uno no podría gobernar. Señor secretario, de todas maneras, vamos a preguntarle al secretario la consulta. El artículo que establece la facultad del presidente antes de que Mientras el secretario estudia, diputado y la vaca. Sí, presidente, yo creo que ambas propuestas e indicaciones van orientadas al mismo objeto. Yo creo que todos los parlamentarios escuchamos las propuestas que nos hicieron los diferentes profesores que vinieron y en su mayoría, por lo menos aquellas que se encuentran, tanto las del diputado Guzmán como Rego y la de la diputada Uve conmigo, son muy similares. Podríamos, y van hacia el mismo fondo, podríamos respecto a esta pedir que la Secretaría lograra generar un texto común respecto a la misma y la votamos de referéndum. ¿Estamos con urgencia? No, presidente, este no tiene urgencia. Si hay de acuerdo en la proposición del diputado y la vaca, o sea, la dejamos votada en el fondo. Eso seguramente es antirreglamentario y requiere la unanimidad porque es una forma peculiar de votación. Con el primer punto primero, el de la diputada Giles, ¿tenemos la facultad expresada? Búsquela tranquilo entonces. Lo que pasa es que hay una facultad de la sala que se aplica, claro. Aquí está, yo lo tengo. Artículo 244, número 5. Funciones del presidente que no haga sus veces son las siguientes. Sí, si quiere, presidente, disculpe. Artículo 244 del reglamento, numeral quinto, establece que las funciones del presidente de quien haga sus veces son las siguientes, numeral quinto, abrir, suspender y levantar las sesiones de conforme al reglamento. Ok. Bueno, aquella claridad en eso. Entonces, yo prefiero que se suspenda la sesión 5 minutos y que acuerden ustedes una redacción.
Creo que es mejor para no dejar una votación al referéndum que creo que tiene sus complejidades y creo que sería lo correcto. Creo que son muy parecidas, depende. Claro que en 5 minutos ustedes se ponen de acuerdo. ¿Les parece? Suspendemos entonces por 5 minutos y yo los conmino a que lleguen a un acuerdo. Deberían resolverlas, claro, o sea, hay dos que son iguales, entiendo. ¿Les parece, diputados, perdón, que les demos 15 minutos mejor y revisa la buena idea, diputada Giles? No, lo está proponiendo ella. Se suspende entonces hasta las 16, 2 minutos. Que se suspendió hace algunos minutos. ¿Terminaron de redactar la nueva versión? La redacción de uno, pero lo hacen. Redáctelo tranquilo mientras escuchamos a una de las personas que... Muy bien. Le vamos a pedir entonces, en uso del tiempo... ¿Ah? Sí. ¿Quién corresponde primero de la visita? Quedaron pendientes de la sesión pasada la defensora... ¿Quién corresponde? ¿La defensora nacional? Y después el señor defensor de la niñez. Le vamos a pedir a la defensora nacional pública que nos dé a conocer... No, defensora. Eso nos aclaró hace algunos días la diputada Gil. El defensor después... Si quieren, presidente, yo me puedo correr y No, presidente, que se sienta acá y yo me corro al lado. Bueno, defensor, aunque son instituciones distintas. Yo quiero agradecerles mucho, señora defensora, por haber venido a la comisión. La opinión para esta comisión de la Defensoría Penal Pública es muy importante en este tipo de proyectos, con mayor razón, lo mismo que la Defensoría de la Niña. Entonces le vamos a dar, señora Verónica, unos 15 minutos, después unos 15 minutos al señor Vera, después, perdón, que sigue Vera, disculpe, dona Nuara, vamos a hacer esos 15 y 15 y por ahí después votamos el proyecto y podemos ir cerrando la sesión. La subsecretaria, le vamos a dar espacio al final para que opine en general, después de escuchar a los señores Defensora Nacional y Defensor de la Niñez. Entonces, defensora tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a toda la comisión también por su intermedio. Solo una pequeña pregunta, porque en la sesión pasada no me quedó claro si requiere la opinión respecto de los dos proyectos, del proyecto original y de la indicación de la diputada Giles. Efectivamente, si está preparada para los dos, perfecto. Mejor, pues los dos proyectos están fusionados ya y pasan a ser uno solo. Perfecto. Bien, en primer término, en relación con el boletín 18.155, que es el proyecto que lo que busca es establecer dos agravantes nuevas en el artículo 12 número 25 y 12 número 26 del Código Penal, señalar en primer término que nos parece que hay un déficit de información previa que fundamente o justifique la necesidad de modificar esta circunstancia agravante. Efectivamente se sostiene como fundamento del proyecto el aumento de ilícitos o de conductas al interior de los recintos escolares y la necesidad, supuestamente basada en aquello, de aumentar las penas o agravarlas como mecanismo para prevenir o evitar este tipo de conductas. Al efecto, nuestra postura siempre, y en eso siempre hemos sido consistentes como institución, es sostener que la legislación penal y en general la legislación en materia de seguridad también, para que sea efectiva requiere basarse en evidencia, y en este caso no contamos, hasta ahora al menos, con información de evidencia desglosada del impacto que efectivamente, o el aumento, si es que existe, de denuncias en contra de niños, niñas o adolescentes en recintos escolares, ni tampoco de adultos en esa circunstancia. Hacer presente, como bien han de saber los señores parlamentarios, que muchas veces se adopta como una argumentación fáctica el hecho de que hayan existido algunos casos
particularmente graves y mediáticos, que no es que se menosprecie su gravedad, sino que estimamos como institución que la sola ocurrencia de uno, dos o incluso varios casos reiterados no constituyen suficiente base para justificar una modificación de este tipo. Y en particular en este caso, debido a que el proyecto, al establecer dos circunstancias agravantes basadas principalmente en el contexto educativo y en el lugar, más bien, ni siquiera es en el contexto educativo, sino que más bien en el establecimiento geográfico educacional, lo que produce fundamentalmente es una alteración importante del sistema de responsabilidad penal adolescente. Recordemos que el sistema de responsabilidad penal adolescente establece en su artículo 24 cuáles son los criterios para determinar la sanción. Y entre esos criterios está la gravedad del delito, las circunstancias en que este ocurre, el tipo o las circunstancias en que se encuentra la víctima, etcétera. Y por lo tanto es allí y dentro de la lógica de la ley 20.084 que se resuelve esta problemática. Modificar esa determinación de sanciones en el sistema de penal adolescente a través de la incorporación de estas circunstancias agravantes altera sustantivamente esa regla y en definitiva además afecta el principio básico de resocialización que inspira la ley 20.084, por cuanto a lo que apunta el aumento de la sanción vía circunstancias agravantes es a elevar el castigo mediante un criterio eminentemente punitivista y no hacerse cargo de las salidas o las fórmulas alternativas que la ley establece y que está además probado en la práctica, que han resultado bastante más favorables que los criterios sancionatorios que existían con antelación. En ese sentido, la evidencia indica consistentemente que desde la dictación de la ley 20.084, a diferencia de lo que se suele creer, ha disminuido constante y sustantivamente la cantidad de imputados adolescentes, tanto de edad entre 14 y 16 como entre 16 y 18 años. De manera tal que se trata, y esto lo podemos decir con responsabilidad como institución, la ley 20.084 de reforma penal adolescente es una política pública exitosa, sumamente exitosa, de aquellas que pocas veces uno puede destacar, y por lo tanto, y esta ley dispone entre sus mecanismos, ciertamente conforme a los tratados internacionales que establecen los derechos del niño, el resguardo de sus derechos, pero también el principio de responsabilización a través de mecanismos no únicamente punitivistas. Y esto es lo que de alguna manera se ve alterado con esta propuesta. Por otra parte, ya entrando brevemente a lo que es la técnica legislativa, la manera en que ésta se contempla, la agravación generalizada asociada a un contexto, en este caso al contexto educativo, en el caso particular de los adolescentes, resulta particularmente complejo por cuanto la mayor parte del tiempo los niños, niñas y adolescentes se encuentran precisamente en este contexto. Por lo tanto, agravar la conducta por el solo hecho de que se produzca al interior de un recinto educacional, reitero, por ese solo hecho, porque eso en general no estamos diciendo que la conducta no se pueda ver efectivamente exasperada su sanción por la vía de las reglas generales, si es que aquella conducta tiene un disvalor de acción sustantivo y relevante. Lo importante es que queremos resaltar que en este caso lo que se pretende es simplemente exasperar la sanción por el mero hecho de cometerse al interior de un recinto educacional, cuestión que en el caso, insisto, de los niños, niñas y adolescentes ocupa prácticamente 2/3 de su vida diaria, digamos, de manera tal que los expone a un aumento de la persecución penal que puede afectar claramente sus derechos y asociarse prácticamente a un derecho penal de autor, si bien estamos focalizados en el contexto geográfico en el que se encuentra el niño, niña, adolescente, al situarlo en un lugar donde el niño, niña, adolescente se encuentra
la mayor parte del tiempo, finalmente la normativa puede terminar aplicándose de manera dirigida en su contra sin ningún otro fundamento más que su calidad de adolescente, cuestión que atenta también contra el principio básico del derecho penal de acción y no basado en la persona, que es un principio del derecho penal liberal y que nuestra Constitución ciertamente también reconoce, y el sistema penal adolescente se ha puesto al día en ese sentido. Por otra parte, y finalmente haciéndolo presente en relación con este proyecto particular, el de las agravantes aplicadas a los niños, niñas y adolescentes, nos parece que efectivamente se pone en contraposición, eventualmente podría generarse alguna discusión de infracción a los tratados internacionales, particularmente las normas que protegen los derechos de niños, niñas y adolescentes, al producirse una suerte de retroceso desde el sistema penal adolescente especializado e incorporar reglas del sistema adulto, al equipararlas en la forma de establecer la sanción. En ese sentido, tenemos la observación general número 24 del Comité de Derechos del Niño, que enfatiza que la privación de libertad debe ser una medida de último recurso por el periodo más breve posible, promoviendo respuestas no punitivas en contextos juveniles, y es aquello precisamente lo que recoge la Ley 20.084. Precisar, por último, en relación con aquello que decía de que el presupuesto de hecho, en este caso, para agravar la sanción potencial del niño, niña, adolescente es únicamente el contexto geográfico en que ocurre la conducta, nos puede llevar además a la infracción del principio de proporcionalidad penal, por cuanto en el proceso de desarrollo normal de particularmente de un adolescente, que puede ser alcanzado por el derecho penal, ¿no? Se producen constantemente algún tipo de conflicto que no necesariamente, desde el punto de vista de la gravedad de la conducta, amerite justamente la agravación de la sanción. Pensemos en la convivencia escolar, pensemos en el bullying, pensemos en cualquier tipo de otra conducta que no estamos diciendo que esté correcta. Lo que estamos diciendo es que está asociada claramente a una etapa del desarrollo que por la vía punitiva no necesariamente se va a solucionar, y es más, podría verse agravada por una decisión punitivista que en definitiva introduce violencia al conflicto en vez de disminuirla o prevenir su nueva ocurrencia, su reincidencia, por así decir, ¿no? Eso en términos generales, pero además creemos que la propuesta es innecesaria, por cuanto si hubiese una conducta que por sus características efectivamente vulnera o amenaza bienes jurídicos de manera más gravosa, las circunstancias agravantes genéricas de premeditación o de alevosía pueden cubrir el disvalor de acción, ¿no? Y es eso precisamente lo que el artículo 24 de la Ley 20.084 contempla como criterio general para que el juez, al aplicar la sanción, considere, ¿no?, entre esos elementos la gravedad de la conducta. Y entonces, caso a caso, y así es como todos los días, cotidianamente, nuestros tribunales de garantía y tribunales orales en lo penal aplican sanciones también privativas de libertad cuando una conducta, aunque sea cometida por un adolescente, requiere una sanción mayor, que ya, como sabemos, han sido elevadas esas sanciones en proyectos anteriores, llegando hasta los 10 años de privación de internación efectiva, ¿no? En ese sentido, entonces, creemos que no resulta necesario desconfigurar el sistema penal adolescente para perseguir, cuando sea necesario, proporcional y adecuado, una conducta que transgrede bienes jurídicos y afecta derechos de otros. No es necesario, como digo, alterar el sistema de la Ley 20.084 por cuanto el derecho penal actual ya cubre dicha circunstancia. Brevemente, en relación con la indicación propuesta en el boletín 18.161, creemos en términos generales que, a diferencia del anterior proyecto, en este sí se refiere directamente a adultos, y eso creemos que
resulta en un contexto sistémico consistente, ¿no? Porque efectivamente lo que pretende es no sancionar a los adolescentes en su comunidad educativa, sino a aquellos adultos que, digamos, abusando de esa circunstancia, faltan el respeto y, por tanto, dañan la convivencia escolar en una mayor, con una afectación del bien jurídico mayor. Y en ese sentido nos parece, en términos generales, que resulta más adecuado y más consistente con el ordenamiento penal en general. Sí, creemos que hay algunas situaciones que tienen que ver más bien con la técnica legislativa que podemos sugerir que se podría mejorar. Particularmente nos referimos a un aspecto, que es que en la propuesta del artículo 401 ter se menciona el que maltratare de obra, amenazare o agrediere físicamente a un docente, y luego en la propuesta del 296, inciso final, nuevamente nos referimos al delito de amenazas. Creemos que es el artículo 296 el que sanciona las amenazas, y en el artículo 299 y siguientes, 300, 400, tenemos, perdón, 399 y siguientes, tenemos las lesiones, y por lo tanto habría que sacar del artículo 401 ter las amenazas y trasladar la agravación de esa pena al delito de amenazas únicamente, porque si no quedaría doblemente sancionado. Ahora, en términos generales, como he dicho, nos parece que esta propuesta, independientemente de que como Defensoría siempre vamos a preferir un mecanismo preventivo que no apunte a exacerbar las penas como solución a los conflictos, al menos este proyecto se enmarca dentro del derecho penal adulto, sin alterar esas reglas, sin vulnerar principios de derecho internacional, más allá de que podamos incluso también tener algunas diferencias, ¿no?, en torno a la necesidad de agravar siempre y en toda circunstancia las conductas delictivas cuando se producen al interior de un establecimiento educacional. Pero entre ambos proyectos nos parece que el segundo al menos resulta adecuado a nuestro sistema constitucional y derecho internacional de los derechos humanos. Eso. Muchas gracias, señora Verónica Encina, defensora nacional, que vino acompañada de Andrea González, jefe de comunicación, y don Leonardo Moreno Olman, que está telemáticamente. Corresponde ahora la palabra a don Anuar Quesille Vera, defensor nacional, que está acompañada por doña Caterine Llano Soto, abogada, y doña Grace Schmidt, monje. Señor ministro, muy buenas tardes. No se preocupe. No se preocupe, señor ministro. Lo invitamos a sentarse aquí. Están exponiendo la defensora nacional y el señor defensor de la niñez ahora. Muchas gracias, ministro. Muy buenas tardes, ministro. Bienvenido. Entonces vamos a escuchar ahora a don Anuar Quesille Vera por 15 minutos. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a los parlamentarias de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, saludar al señor ministro y agradecer la invitación que se ha cursado a la Defensoría de la Niñez para efectos de entregar nuestra opinión técnica acerca de este proyecto de ley refundido, ¿verdad?, tanto el boletín 18.155 y el 18.161. Evidentemente, por un tema de competencias y de mandato legal, la opinión principal va a versar precisamente sobre aquellos que están vinculados a la responsabilidad penal adolescente y particularmente el establecimiento, la modificación del Código Penal para establecer nuevas agravantes. He compartido una presentación que espero poder... no la puedo... Ahí sí. Bien. Creo que es importante señalar que desde la Defensoría de la Niñez hemos levantado la preocupante situación de la violencia en el contexto educativo, no solamente a raíz de los últimos hechos y acontecimientos que son lamentables y que requieren efectivamente hacerse cargo de un problema que es real.
Desde el año 2021 la Defensoría de la Niñez viene elaborando productos, generando documentos y levantando información que dan cuenta de la necesidad de poder hacerse cargo en serio y de manera integral de la situación y particularmente la erradicación de la violencia contra niños, niñas y adolescentes y de las comunidades educativas en el contexto de los establecimientos educacionales. Y creo que es legítimo y es muy sensato que el Estado pueda generar estrategias que permitan hacerse cargo de un problema real que está ocurriendo y que nos tiene actualmente lamentando incluso muertes de personas, ¿verdad?, en el contexto de la convivencia escolar. Por eso decimos desde la Defensoría que los proyectos Escuelas Protegidas y también el que se presenta hoy, contiene intuiciones que son correctas y que persiguen un fin legítimo. Nuestro tema, y es un tema que hemos manifestado públicamente, es que creemos que el riesgo aparece cuando la respuesta se aproxima más a una lógica de seguridad ciudadana que a la de resguardo de un espacio educativo, porque lo que hay que resguardar, entre otras cosas, no solamente el derecho a la integridad personal, sino que el ejercicio legítimo del derecho a la educación, del cual son titulares todos los niños, niñas y adolescentes. Por eso creemos que las medidas deben ser de carácter integral y no centrarse específicamente en cuestiones que sean meramente punitivas. ¿Por qué lo decimos? Porque las cifras no hablan por sí solas, ¿no? Nosotros hemos levantado información oficial producida por el Estado que nos da cuenta, ¿no?, que entre el primer semestre del año 2024 y el 2025 las denuncias por convivencia escolar aumentaron en un 25%. Y de ese número, el 40% son situaciones de violencias entre pares. Este es un tema que la Defensoría de la Niñez ya levantó el 2020, ya levantó el 2021 y que hizo llegar, ¿verdad?, al Congreso Nacional nuestra preocupación precisamente sobre este tema. También hay un aumento en la percepción de falta de compañía, sensación de exclusión y soledad y aislamiento en adolescentes entre 15 y 19 años, lo que da cuenta de un tema que también ha venido levantando la Defensoría respecto de la necesidad de generar una oferta seria, ahora sí, en serio, en materia de salud mental. Y además también hemos levantado información de Carabineros de Chile que nos da cuenta de un incremento de un 10% en los ingresos por vulneraciones de derechos provenientes del PCI 24 horas, ¿no? Esta información oficial del Ministerio, de Carabineros de Chile. Pero además también hace unas semanas publicamos un documento de política pública que analiza, no está la información tan detallada porque nosotros no la producimos, solamente la sistematizamos, que analiza cuál es el registro de los casos policiales en establecimientos educacionales. Y en ese sentido, los casos policiales en establecimientos educacionales son consistentes con los que muestra el mensaje del proyecto de ley, alcanzando, ¿verdad?, 54.289 casos policiales. Ahora, este número incluye el total de hechos acontecidos en las escuelas, pero no diferencia, por la información que recibe la Defensoría, vulneraciones de derechos o delitos cuyo presunto agresor pueda ser un estudiante o un adulto, ¿verdad? Conforme a la información que nos remite Carabineros de Chile, nosotros no tenemos la capacidad, por la información que recibimos, de diferenciar. Pero sí, esto nos sirve para en términos estadísticos para ver también dónde están los principales casos policiales desglosados por región. Lo que sí podemos identificar son los tipos de los tipos de casos policiales. De todos estos casos policiales, cerca de 9.000 dicen relación con vulneraciones de derechos a niños, niñas y adolescentes, ¿no? Después, cerca de 1.782 son delitos contra niños, niñas y adolescentes como maltrato corporal, maltrato relevante, abandono, entre otros, ¿no? Y también 1.604 son delitos asociados a violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y finalmente, 828 casos policiales, ¿verdad?, que están asociados al uso de armas, ¿verdad?, como caso en establecimientos educacionales. Ahora, los casos restantes, y esa información con la que no cuenta la Defensoría porque no se nos remitió, ¿verdad?, dentro de la información que nos envía Carabineros de Chile, son casos que tienen otra naturaleza distinta a connotaciones delictivas, como por ejemplo situaciones donde Carabineros se tiene que apersonar en un establecimiento educacional porque hay una denuncia de fraude electoral en la elección del colegio de la directiva de un establecimiento, o cualquier otra situación donde Carabineros se apersona para que se baje el volumen en una fiesta escolar. Es decir, hay distintos tipos de casos, pero de estos 54.000 se pudieron identificar con la información, repito, que recibe la Defensoría de la Niñez, estos casos en los que pueden o no estar adolescentes involucrados. Ahora, es importante para analizar este proyecto de ley, y digo lo de las cifras con total responsabilidad porque el Estado tiene esas cifras desglosadas y es importante conocerlas para saber cuál es el contexto bajo el cual se legisla, ¿no?
hicimos un ejercicio muy práctico que hizo relación con que en el estado actual de las cosas, ¿a qué se enfrenta un adolescente que comete un delito en el contexto educacional actual, sin ningún proyecto de ley aprobado? Y pusimos algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa desde los delitos más simples a los delitos más graves? ¿Qué pasa en el caso de la amenaza? El caso de que un adolescente imputable, ¿no?, le comenta a otro, si le cuenta a la directora, fui yo, te voy a pegar a la salida. Bueno, ese adolescente, con la legislación vigente, se expone en primer lugar a medidas disciplinarias, ¿verdad? Expulsión por aula segura, aplicación de reglamento interno, ya que son hechos graves que afectan la integridad física o psíquica de la comunidad educativa. Es decir, se aplica aula segura. Pero también hay un tema de responsabilidad civil, porque los padres deben responder por los daños que causen a quien por respecto de quien se encuentra bajo su cuidado. Y además existe una sanción, ¿verdad?, que está relacionada con el sistema penal adolescente. Un adolescente que cometa amenazas en un contexto educativo se expone en reglas a una pena que va entre los 61 y 540 días, y excepcionalmente, si el adolescente tiene un historial delictivo, por esas amenazas podría tener una sanción más gravosa, que incluso puede ser la privación de libertad. Un segundo caso, uso de artefactos explosivos, son casos que hipotéticos, pero que hemos visto, la casuística nos da cuenta de estas situaciones. Un estudiante lanza una bomba Molotov contra la oficina de la dirección o contra un vehículo policial que intenta ingresar al recinto escolar. Bueno, nuevamente, medidas disciplinarias, aplicación del reglamento interno, expulsión por la aula segura, responsabilidad civil de los padres, y además se expone a penas privativas de libertad que van entre los 3 y los 5 años, ¿no? Y la regla general, cómo se comporta el sistema judicial en este tipo de delitos, es que se decreta la internación en un régimen semicerrado o derechamente un régimen cerrado. Y en tercer lugar, los casos más graves, un homicidio. En medio de una pelea, un adolescente saca un cuchillo, un tip-top, y lanza una herida que mata a otra persona, un estudiante, ¿no? Aplicación de reglamento interno, aula segura, expulsión, responsabilidad civil, y se expone a penas de 10 años hasta penas de hasta 10 años, donde la regla general es la internación en régimen cerrado. Es decir, y ahora eventualmente se expone, conforme a la aprobación eventual del proyecto de ley de escuelas protegidas, además de estas sanciones, a la pérdida de la gratuidad para poder continuar sus estudios superiores. Es decir, eso es lo que hay actualmente. Entonces, en base a eso, es que nosotros hacemos un análisis. ¿Y desde dónde lo hacemos? No del derecho penal, sino que desde la correspondencia de una propuesta legal en relación con el cumplimiento de los estándares nacionales. Y esto no es baladí, ¿verdad? No relativizamos la correspondencia de una iniciativa de esta naturaleza con los instrumentos internacionales de derechos humanos, en primer lugar porque hay un mandato legal, porque hay compromisos que están asumidos por el Estado, y además también porque seguridad y derechos humanos no son incompatibles. Lo que pasa es que no se puede relativizar la importancia de los derechos fundamentales, ¿verdad?, en pos de la seguridad. La ministra de Seguridad ya lo decía, para la educación se debe cumplir con seguridad, y nosotros coincidimos con esa frase, ¿no? Y además también porque el Congreso Nacional en estas materias tiene un historial de trabajo. Si ustedes miran la evaluación de la ley 20.084, da cuenta de un análisis de cómo han correspondido las principales reformas a la ley 20.084 con los estándares internacionales. Entonces, frente a eso, es muy importante tener en cuenta desde nuestro mandato como institución de derechos humanos que no podemos prescindir de este análisis más allá del análisis puramente penal que corresponde a quienes son expertos en la materia. Y aquí tenemos un marco normativo. La Defensora Nacional ya hacía referencia a ¿no? En el caso específico de niños, niñas y adolescentes, no solamente tenemos tratados vinculantes que consagran normas especiales sobre esos adolescentes en conflicto con la ley, tenemos pronunciamientos del Comité de los Derechos del Niño y tenemos normas de soft law que regulan cómo se administra la justicia de adolescentes, cómo se establecen medidas para la prevención de la delincuencia juvenil y además también cómo se generan políticas públicas que sean consistentes para el resguardo y la reinserción de los adolescentes que están privados de libertad. Es decir, no podemos realizar un análisis legislativo de una iniciativa de esta naturaleza que puede impactar de manera tan alta a los adolescentes sin tener en cuenta este marco normativo, porque además tenemos un mandato nacional. Hay normas que el Estado ha ido aprobando, que son normativa vigente, que costaron mucho obtener y que dan cuenta de una señal del Estado.
La más importante, por cierto, la ley 21.430. ¿Cómo conversa la ley de garantías y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes con proyectos de ley de esta naturaleza? ¿Por qué? Porque la propia ley 21.430 dispone en su artículo 51 que los adolescentes en conflicto con la ley son sujetos de protección reforzada y que los fines del derecho penal juvenil son estrictamente enfocados hacia la reinserción de los adolescentes y hacia la responsabilización. Por otra parte, también el Estado ha dado muestras de su apuesta por la reinserción. Sin ir más lejos, actualmente se encuentra en implementación el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que creemos desde la Defensoría de la Niñez ha tenido una implementación que va en el sentido correcto y cuyos programas deben velar por la efectiva reinserción de los adolescentes en conflicto con la ley. Por lo tanto, estas probablemente son las muestras más grandes del sentido del Estado, y que son políticas de Estado, proyectos de ley cuya discusión legislativa pasó de gobierno en gobierno, deben guiar el análisis de cualquier normativa que se relacione con derechos de niños, niñas y adolescentes. Yo quiero coincidir con la Defensora Nacional respecto a una afirmación que dice relaciones que es importante tener en cuenta la evidencia disponible para efectos de legislar en esta materia. Y la información pública que la Defensoría de la Niñez ha ido levantando tanto desde el Ministerio Público, de los tribunales de justicia y particularmente también de la Defensoría Penal Pública, es que la delincuencia juvenil en Chile, y lo digo con todo el sentido de responsabilidad, no está desatada. Y quiero ser muy enfático en esto, no está desatada. Hemos tenido un incremento en los últimos años, pero la evidencia nos muestra que hay una curva descendente de cerca de 8 años de menos adolescentes que pasan por el servicio y menos denuncias. Ahora, es importante tener en cuenta, pero ¿qué pasa? ¿Por qué vemos esta escalada de violencia? Porque lo que está fallando, y por eso creo que hay que ponerle las fichas al servicio de reinserción, es cómo se genera una intervención adecuada. Porque lo que vemos no son más adolescentes delinquiendo, lo que vemos son adolescentes que entraron a ser sancionados por la comisión de un delito, que entraron probablemente por un delito contra la propiedad y vuelven a entrar al sistema cometiendo un delito más grave como homicidio. Tenemos un serio problema de violencia. Los adolescentes que salen del sistema generalmente vuelven por delitos más violentos. Y eso nos orienta a confirmar que hay que poner las fichas en la reinserción, en los programas efectivos y en la resocialización de los adolescentes. Creemos que este proyecto tiene importantes problemas, ¿verdad?, desde el punto de vista del cumplimiento de los estándares de derechos humanos con el principio de especialidad. Los fines del derecho penal juvenil son distintos, ya no voy a ahondar sobre eso, pero ya creo que ha quedado bastante claro. Además también el hecho de generar una directriz, directa o indirecta, al juez para que considere algunas medidas prioritariamente por sobre otros puede afectar la independencia judicial y puede justamente corromper este principio que establece que la privación de libertad es último recurso. Y finalmente los temas de evaluación y determinación del interés superior del niño que se ven en el caso a caso son muy importantes. ¿Por qué lo digo? Porque estos son los fines del derecho, ¿no? La justicia penal de adulta es distinto como es concebido. En el caso de la finalidad, la justicia penal de adulta está concebida como una retribución y control social. Así se declara en cierto modo, pero la gran diferencia es que la responsabilidad penal adolescente está concebida como un mecanismo, un sistema que debe propender a la reinserción y a la educación. La privación de libertad generalmente se aplica como regla general en delitos graves, en el caso de los adultos, pero incluso en el caso de los adolescentes debe ser una medida de último recurso y de duración mínima. No lo digo yo como defensor de la niñez, lo dicen los estándares internacionales y los compromisos asumidos por el Estado de Chile. El sujeto del proceso en el sistema penal adulto es el imputado, que es titular de derechos y garantías, pero la gran diferencia es que en el caso de los adolescentes es un imputado igualmente que debe responsabilizarse por cometer un delito, pero se trata de un sujeto en desarrollo y que es titular de protección reforzada conforme a la ley vigente en Chile. Y finalmente la intervención está centrada en el hecho y el caso de los adolescentes centrada en el sujeto y en el contexto. Hay historias que llevan a los adolescentes a delinquir, historias de privación, de falta de protección social que los llevan a estar en conflicto con la ley penal. Y finalmente hay un tema que tiene que ver con la evidencia. Acá, en el contexto de esto, hay falta de evidencia sobre el efecto disuasivo de la pena y sus agravantes. Quiero poner como ejemplo una institución muy imparcial en estos temas. Paz Ciudadana señala expresamente que el aumento de penas tiene efectos, pero estos no son estadísticamente significativos. Que los sujetos con una motivación para delinquir no consideran la penalidad futura asociada a su comportamiento delictivo.
y al ser considerada como un elemento distante y quizás poco probable, es decir, un adolescente probablemente que no ha tenido o no ha podido gozar de protección social, ha sido víctima de violencia, que no tiene una familia, ¿verdad?, que se haga cargo, ¿verdad?, de la garantía de sus derechos, es muy probable que termine vulnerado en sus derechos y posteriormente delinquiendo. Los factores que sí ayudan a disminuir delitos, en palabras de Paz Ciudadanas, son aquellos que están vinculados a la disuasión focalizada, patrullajes focalizados, encuentros con oficiales de libertad condicional, planes cuadrantes. Por eso nuestra recomendación, y con esto termino por su intermedio, presidente, es que se mire este proyecto, se analice y se condicione a la aplicación, a la lógica de la Ley de Responsabilidad para el Adolescente y a la Ley 21.430. Y además, que esto se genere en el contexto de una política integral. Actualmente está vigente la Ley de Convivencia Escolar, recientemente promulgada, ¿verdad?, por el Estado, y creemos que es importante poner ahí las fichas. Estas medidas no pueden estar acompañadas solamente de cuestiones punitivas, sino que deben ir necesariamente con mecanismos que establezcan que consideren lo que establece, por ejemplo, esta propia ley. ¿Cómo nos hacemos cargo del bienestar socioemocional de los adolescentes? Porque cuando se pierde el control del bienestar socioemocional es donde los hechos, los casos que recibimos en la Defensoría de la Niñez los llevan justamente a generar situaciones de violencia en las escuelas. ¿Por qué digo que este proyecto es regresivo? Redondee, por favor, que se le acabó el tiempo. Digo, muchas gracias, presidente, solamente un minuto. Creo que es regresivo porque esto da cuenta de los avances normativos del Estado de Chile. Ley de responsabilidad de adolescentes, ley de garantías, hay un proyecto para sancionar el reclutamiento de adolescentes y tenemos avances institucionales notables. Creación e instalación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, especialización de la Defensoría Penal Pública, Dirección de Derechos Humanos de Carabineros de Chile y también una política de efectivización de la Corte Suprema. Es decir, hay una serie de elementos que no pueden estar ausentes para efectos de poder generar un análisis que obedece a un fin legítimo, pero que tiene muchos desafíos respecto de si cumple o no cumple con los estándares. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, señor Anuar Quesille, defensor de la niñez. Vamos a proceder a votar, de acuerdo a lo que acordamos recién. Claro, porque tenemos que votar antes que termine la sesión. Hasta el compromiso dejamos los últimos minutos para el Ejecutivo, que tiene derecho preferente a hacer la palabra, está la subsecretaria, está el ministro. Vamos a seguir discutiendo la ley mañana también. Procedamos a la votación ahora conforme habíamos hecho este paréntesis para escuchar a los dos exponentes que no habíamos escuchado la semana pasada. Vamos a someter a votación el acuerdo. No voy a cuestionar eso, pero si me permite, no creo que alcancemos en 5 minutos a retroalimentar la conversación con la defensora y el defensor. Yo pediría que mañana, si se pueda bien, pudiésemos profundizar el intercambio de ideas para no restringirlo, porque es primera vez que escuchamos cifras tan contundentes y categóricas y desglosadas. Hasta ahora hemos escuchado vaguedades en materia de estadística. Entonces, me parece que tiene mérito la conversación. Apenas terminemos la votación, hay varios invitados mañana, de manera que tenemos que ver bien cómo seguimos. Me parece igual que la discusión es muy interesante y vale la pena profundizar en ella. Entonces, señor secretario, tenemos una propuesta de una indicación que fue suscrita por los parlamentarios que tenían indicaciones no iguales, sino que similares. Entonces, yo le propongo, como se hizo un acuerdo, entiendo, unánime entre los distintos parlamentarios formuladores de la indicación, propongo que se lea completa de una vez y la votamos. Perdón. Vamos en orden, esta indicación, presidente, es la última. Pero parte de la primera, pero es una sola con todo el proyecto de ley, ¿o no? Estamos leyendo los artículos del acuerdo. Vamos entonces, vamos leyendo los artículos del acuerdo y vamos votando una a una. Señor secretario, ¿tiene el acuerdo? Señor secretario, aquí va a explicar el procedimiento, diputado Iravaca. Presidente, hemos llegado al siguiente acuerdo respecto a la indicación 1, va a ser retirada. La 2... Vamos por partes. Se retira. Vamos viendo la 1. De los diputados Constanza Hub y Marco Iravaca se retira. Así es. Listo. ¿Ya? La 2, la 3, la 4 quedan ok. Sí, votemos la 2, de inmediato. Presidente, para darle el listado completo, ¿ya? La 5,
las 6 y las 7 se retiran y entre las 6 y las 7 va una nueva que está suscrita y que ya presentamos. Perfecto. Maravilloso. Entonces corresponde votar la 2, la 3 y la 4. Se retira la 5 y después hay una nueva sexta. Y sobre el procedimiento, diputada Giles. Fundamental acá en el acuerdo. Solamente pedir en el tiempo reglamentario suscribir la totalidad de las indicaciones que acaba de mencionar el diputado Ilavaca. Hay que firmarla, yo también la suscribo, confío plenamente en el acuerdo al que han llegado los señores parlamentarios. Cualquier otro que la suscriba, ahí la señorita secretaria ayudante va a sacar la firma. Entonces procedemos a leer el número 2. ¿Llevamos la unanimidad, presidente? Yo no tengo problema en pedir la unanimidad, pero prefiero que la lean, para que quede constancia de la lectura. Si la lee bien rápido, señor secretario, mejor. Sí. Gracias, señor presidente. De acuerdo a los informados, entonces, tenemos que las indicaciones que han sido aprobadas para los efectos de este proyecto de ley que modifica la ley orgánica constitucional son las siguientes. Tenemos la 2, que está en la página 2 del comparado. Léala al tiro, y la vamos despachando. Dice que debería ser el número 1, ¿cierto? Incorporarse en el artículo 37 de la ley 18.918, orgánica del Congreso Nacional, los siguientes incisos segundo, tercero y cuarto nuevos. La acusación deberá contener A, la individualización de los diputados que deducen la acusación, B, la individualización de la autoridad o autoridades acusadas, C, la relación circunstanciada de o los de los hechos en que se funda la acusación y la explicación de cómo se configuran las causales constitucionales, D, el señalamiento de los medios de prueba o antecedentes que justificaran la formulación de la acusación, las peticiones que se solicitaran enunciadas de manera precisa y clara. Podrá deducirse en una misma acusación en un solo escrito respecto a una pluralidad de autoridades siempre que se funden los mismos hechos y en una misma causal constitucional. Si se tratara de una pluralidad de acusados por hechos distintos, aun cuando se invoca una misma causal, las acusaciones deberán deducirse separadamente en escritos independientes. El incumplimiento de uno o más de los requisitos establecidos en este artículo dará lugar a que la acusación se tenga por no presentada. Luego, en la página 3... Pero votamos la 2. ¿Votamos la 2? ¿Habría acuerdo unánime? ¿Hay unanimidad? ¿Sí? Tiene la palabra, por supuesto. Muchas gracias, presidente Molet. Yo entendí que había una propuesta de votación económica del diputado Sánchez por su intermedio y me parece que, dada la situación, quizás sería lo más adecuado. Me atrevo a proponerle que pudiera... ¿Una sola votación? Claro. Entonces que se lean los tres. Está dentro de nuestro reglamento. No, sí, perfecto. Vamos, mejor. Lee el siguiente. Ya. Barraza no quiere. Entonces se somete a votación. ¿Hay acuerdo de votar unánime el numeral 2 que acabamos de leer? ¿Diputado Barraza está de acuerdo? ¿O quiere votar indicación número 2? la que acabamos? Sí, hay acuerdo. Se votó la número 2. Aprobada la número 2, señor secretario, por unanimidad de los parlamentarios presentes en esta comisión. Vamos a la número 3, la lectura de la número 3. Agréguese en el artículo 39 un inciso tercero nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto del siguiente tenor. El afectado podrá, en el ejercicio de su defensa, acompañar los medios de prueba y antecedentes que estime pertinentes, así como solicitar la práctica de diligencias. La comisión deberá acceder a dichas solicitudes, salvo que las estime manifiestamente improcedentes o dilatorias. Las pruebas deberán rendirse y las diligencias practicarse dentro del plazo establecido en el inciso primero del artículo 41. Señor presidente, sería el numeral 3 de la página 3. El numeral 3 se somete a votación. ¿Es de acuerdo votarlo por unanimidad? No. Tome la votación, señor secretario. Sí. ¿Todo unánime menos Barraza? Diputado Barraza va a hacer fundamente su voto y así hacemos económico el resto. Sí, me genera conflicto la frase así como solicitar prácticas de diligencias. No está dentro del marco previo. Abstengo. Entonces se entiende votada por todos los diputados presentes, salvo la abstención del diputado señor Barraza. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Así se acuerda. No se acuerda. Perfecto, ya, está bien. Sí, ahora sí. El número 4. Ahora vamos al número 4, página 4. Y después el 6. Después viene el 6. Y al final tenemos la indicación que se acaba de suscribir. 4 y después la indicación. Sí, ahora viene el 4, señor secretario. Que está en la página número 3, el número 4 del comparado.
Modifícase el artículo 43 en el siguiente sentido. A, modifícase su inciso primero en el siguiente sentido. 1. Reemplázase la expresión podrá por la expresión o los afectados podrán. 2. Intercálase entre la palabra señala y el punto que le sigue la expresión en especial por no estar prevista la causal de acusación para el acusado o los acusados porque los hechos relatados no sean coherentes con la causal invocada, por falta de responsabilidad personal o por haberse vulnerado sus garantías constitucionales durante la tramitación. B. Modifica su inciso tercero en el siguiente sentido. Intercálase entre las expresiones cuestión previa y la acusación la frase respecto de un acusado. 2. Intercálase entre la palabra interpuesta y el punto que le sigue la expresión respecto de dicho acusado. Y 3. Intercálase luego de la expresión improcedencia de la acusación la expresión respecto del mismo acusado. Señor presidente. Señores diputados y diputadas, ¿hay acuerdo en votarla por unanimidad? Yo solicité la votación separada. Solicitó la votación separada. Diputado Barraza tiene la palabra. Sí, respecto del, no sé si es numeral, pero la letra I, pequeñita, romana, como le escuché a uno de los asesores hace un ratito, establece, reemplácese la expresión podrá por podrán. Y es absolutamente coherente con separar en debido proceso dos responsabilidades distintas, que es distinto a lo del numeral número 2 respecto de por falta de responsabilidad personal, porque entra en el fondo del asunto, no es de admisibilidad la discusión. Entonces, siendo la primera pertinente para mi gusto, la segunda no. Por eso pido la votación separada. Sí. A, 1 romano y 2 romanos, y B, 1 romano y 2 romanos. La indicación entera. Tendrías que ver la B también. A ver, Estáis viendo la minuta, no el comparativo. Entonces se somete a votación, como se pidió votación separada. Sí. Entiendo que el diputado Barraza vota en contra, ¿cierto? Respecto de podrán, a favor. ¿Qué separación? Sí, es que ese es el tema. Yo creo que no se puede. Señor secretario, ¿la indicación se puede votar por separado? ¿Qué parte quiere? La 4. ¿La 4? El numeral Sí, pero en particular... ¿qué tiene parte el de la comparado, indicación? diputado, ¿no? Sí, pero es la indicación número 4, la separación es reemplácese la expresión podrá por podrán y es distinta a la letra 2, donde establece por falta de responsabilidad personal. No, es que no. No lo encuentro. Sí, no, es que la 2A1 dice reemplázase la expresión podrá por la expresión o los afectados podrán. estoy de acuerdo, lo que no está de acuerdo es lo que viene. Estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto. Donde especifican las causales de la... Que se vote todo, menos este que se vote aparte. ¿Qué es lo que hay que votar aparte? El número 2 romano. El A2, el A y I. Pero, presidente, ¿puedo hacer un punto respecto a eso? Por supuesto. Lo que pasa es que son dos cosas. Lo primero, preguntarle a la Secretaría si se puede. Y lo segundo es que, en caso de poderse, tendríamos que hacer 3 votaciones, creo yo. Una, votar el 2A1 romano. Después votar 2A2 romano. Y después votar el 2B, 1, 2 y 3 romano. Serían 3 votaciones en el caso que dividiéramos esa indicación en caso de poder. Entonces mi sugerencia nomás es simplemente saber primero si se puede o si es una única en una sola votación, y si no, entendería yo que tendrían que ser esas 3 votaciones, ¿cierto? 2A1, 2A2 y 2B. A ver, yo Con las 3 entiendo romanos. que hay unanimidad en esta comisión para votar los dos, la letra A y la letra B, salvo el diputado Barraza, que la 2A y I la vota en contra. ¿Cierto? Diputada Frías. Sí. Lo que pasa, presidente, es que en este caso a mí me parece mejor la número 5, la indicación número 5. Entonces, Usted no fue parte del acuerdo. que parece que... bueno, pero yo no fui parte del No, por acuerdo eso, tampoco. pero- Pues. ya, está bien. Entonces yo quisiera votar la 5 a favor. Perfecto. La Está retiraron. retirada la 5. Ya. Está retirada, ya. Bueno. Entonces, para conciliar y darle la oportunidad obviamente al diputado Barraza que vote su indicación, la parte de la, para ser preciso, número 2, letra A y I. Vamos a votar primero esa disposición. No lo voy a decir inciso, pues ya me enredé. ¿Perdón? ¿Sí? Va a proceder a votar A y
Después todo el resto. Para que usted, la que tiene objeción, usted pueda sustraerse del acuerdo, digamos. 2. Entonces vamos a votar el número 2, letra A y I, que dice intercalas entre la palabra señal y después sigue. En votación. Tome la Perfecto, votación. presidente. Votación, el número 2, literales II, ¿cierto? Sí. Tenemos don Marcos Barraza. Apruebo, señor presidente. No, el I, se está votando el I. Se está votando el tuyo. No, ese ya lo veo por unánime. El tuyo. Segundo, me abstengo. Abstención, don Perfecto. Marcos Barraza. Yo entiendo que el resto de la comisión está dispuesta a votar a favor ese y el resto. No, perfecto. Se abstiene también la diputada Fríes. Perfecto. Entonces hay 2 abstenciones en la 2A y I y entiendo que el resto está a favor. Sería Perfecto. 11-02. Se aprueba de esa manera entonces con el voto, con la abstención de la diputada Frías y del diputado señor Barraza. ¿Y luego el resto? Entiendo que el resto estamos todos de acuerdo en el acuerdo. Entonces, votación económica, ¿habría acuerdo? 13-00. Hay acuerdo, así se vota. Se aprueba. Y nos falta, se retiró el quinto, se retiró el sexto y hay un sexto que se sustituye por algo que suscribieron El séptimo. quienes concurrieron al acuerdo. El sexto nuevo, Este es presidente. léalo, señor secretario, por favor. Que sería lo único que estaría quedando. Sería propuesta de nueva indicación que reemplaza el numeral que está en la última página del comparado, ¿cierto? La página 6, que era en la indicación número 7, para agregar a continuación del numeral 1 un numeral 2 del siguiente tenor. Incorpórase en el artículo 51 el siguiente inciso segundo nuevo. Comillas, tratándose de una acusación deducida respecto de una pluralidad de acusados en un mismo escrito, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 37, la votación se efectuará separadamente respecto de cada uno de ellos. La misma regla operará en caso de que se haya deducido cuestión previa. Eso es simple. ¿Hay acuerdo para votarlo en votación económica? ¿Hay acuerdo, señores diputados? ¿Se acuerda? Entonces sí se vota el número 6, que acaba de leer el señor secretario, y se aprueba por unanimidad de los miembros de la comisión. Entiendo que el 7 se retiró, ¿cierto? Entonces se termina y se despacha este proyecto, moción de un conjunto de diputados encabezada por el diputado señor Ilavaca, que está aquí a mi siniestra. Diputado informante, propongo al diputado Ilavaca, ¿les parece? Diputado Ilavaca, entonces por acuerdo de la comisión, diputado informante. Tenemos 3 minutitos para ver el proyecto en discusión que estábamos viendo recién en esta sesión un poquito, no diría accidentada, sino que intercalada. Quiero saber nomás quién está invitado para que nos diga, para saber quién viene mañana. ¿Quién está invitado, además de los ministros, de la señora subsecretaria, que tienen todo el derecho? Sí, fueron invitados. Fuera de las autoridades que se invita, que en este caso me parece que viene la subsecretaria mañana también, ¿cierto? Ya. Sí, la ministra no. Y el ministro de Justicia, que siempre está ahí. La ministra solicitó en la sesión anterior y se le concedió Sí. que pudiese asistir a uno de sus secretarios en su representación. ¿Quién más? También va a estar la ministra de Educación, va a estar el presidente del Colegio de Profesores, que también se solicitó, va a estar el académico, su apellido, Ignacio Ruiz, y Ignacio Ruiz. Y la fiscal nacional. Sí, y la fiscal nacional subrogante también solicitó y se le invitó para el día de mañana, presidente. Entonces tenemos esos invitados ya. Diputada Hub, usted quería hacer un planteamiento, quería tener claro quiénes son o quiénes están invitados. Más bien de que el defensor de la niñez dejó una presentación y aquí también tenía una minuta nuestra expositora también, entonces para ver si la puede dejar para que quede a disposición de todos los miembros de la comisión. Perfecto, me parece muy bien. Yo lamento que no hayamos podido alcanzar pero valoro mucho las presentaciones que se han hecho, sin lugar a dudas, y habrá tiempo para seguir discutiendo. Sobre el punto, diputado Guzmán y diputada Giles. No, presidente, solo hacerle una solicitud más bien de funcionamiento. Sería bueno, presidente, poder generar un WhatsApp, un chat de toda la comisión, porque, por ejemplo, las presentaciones, para que no las entreguen en papel, que de repente un trabajo adicional, podrían enviarlas al chat de WhatsApp y ahí las tenemos todas.
Le vamos a decir al señor secretario que arme un chat para el solo efecto de remitir documentos. Pues si no se generan diálogos que a veces se desnaturalizan. ¿Les parece? Para el solo efecto de enviar documentos. Pero se puede solamente el administrador hablar y nadie más. Que sea solo el señor secretario, el administrador, para enviar documentos, porque si no... yo prefiero. Entonces vamos a acordar crear ese chat para que el secretario despache documentos. No, el secretario le habla a través de diputado Orrego. Presidente, Francisco. solo para dejar constancia, sé que es difícil coordinar los tiempos, sobre todo cuando hay una cantidad grande de expositores, y un tema de orden respecto a la comisión sería no invitar tantos expositores el mismo día. A mí particularmente me parece una falta de respeto que no podamos interactuar con los dos expositores del día de hoy. Les pido disculpas por no tener los tiempos necesarios. Tenía un par de preguntas que hacerle respecto a la alevosía, que porque había que separarla respecto del 12 numeral 2526 nuevo. Entonces les pido disculpas por no haberlo podido hacer, pero para la comisión tenemos que ver este tema porque es fundamental que nosotros podamos conversar con la gente que invitamos, porque si no a mí me parece una falta de respeto con ustedes. Eso, presidente. Tenemos un problema, que el proyecto tiene discusión inmediata y la idea es recibir a la mayor cantidad de personas, pero creo que tenemos que tener mucho cuidado para no cometer estas descortesías con nuestros invitados. Perdón, diputada Giles tiene la palabra. Le pido disculpas, usted la tenía antes. Gracias, presidente Mulet. Sí, yo quería valorar lo que se ha dicho acá respecto de las presentaciones que se hicieron hoy, particularmente y no únicamente en lo que se refiere a las cifras, porque después de la situación paupérrima, yo diría un poquito vergonzosa o bochornosa que vimos en la sesión anterior respecto de las no cifras de seguridad y del ministro de Justicia que estaba acá presente, respecto a algunas preguntas, concretamente 12 preguntas concretas que hice yo y otros parlamentarios, otras más, respecto de cifras, y nos encontramos con un informe penoso del subsecretario Joanet, que era un informe de casuística y no de porcentajes o de incidencia en las cifras concretas. A mí me parece muy aportador lo que se ha mostrado hoy de parte de nuestros invitados. Bueno, nos vamos a ver mañana. Voy a tomar mucho cuidado respecto de que tengamos el tiempo para hacer preguntas. Yo le agradezco mucho, un minuto para despedirse. Estamos pasados en la comisión y yo no puedo extender porque tengo otra reunión, pero medio minuto. Lo que pasa es que, sin querer abusar, pero sí ser realista, las exposiciones de la defensora y del defensor fueron altamente contundentes en establecer un punto de vista alterno al debate y en una materia tan sensible, de alta criticidad en el debate nacional y a propósito de la niñez y la adolescencia. Yo pediría que puedan ser invitados nuevamente para poder intercambiarnos. O sea, a mí me parece que las normas, el debate sobre las cifras, habidas cuenta del contraste con las cifras del gobierno que son genéricas y vagas, que no habíamos contado con ellas, habidas cuenta de los tratados internacionales y la legislación vigente en Chile, yo creo que merece una conversación más profunda con el defensor y la defensora. De todas maneras, la subsecretaria tenía la misión de traer información estadística y la trajo, por si acaso, por escrito. La podrá exponer mañana, mandarla también por el chat nuevo que se va a hacer. No, lo digo porque en honor a la verdad tenía además ella la posibilidad de exponer el día de hoy, pero el tiempo nos pilló. Mire, yo no tengo problema. Mañana tenemos 4 invitados y mañana decidimos a quién invitar para la sesión siguiente. Si es necesario, o sea, yo igual valoro mucho la intervención de ambos. Mañana tenemos 4 personas, sí. Tenemos una hora y media. No, mañana le vamos a invitar y le vamos a señalar si es que la comisión acuerda invitarlos para otra oportunidad, no para mañana. El señor ministro. También tengo un problema práctico, yo tengo un compromiso en la Corte Suprema a las 14:30 horas. Si usted lo estima indispensable, puedo llegar acá a las 4:15, 4:20, pero si no, mañana también me excuso a asistir, pues tengo un compromiso. Perfecto, tenemos los otros invitados, ojalá pueda venir alguien del Ministerio de Seguridad Pública, la ministra o los subsecretarios. Perdón, gracias, diputado. Se cumplió el objeto de la sesión, les agradezco mucho, muy buenas tardes, se levanta. Del reo.